Hola, buenas tardes, bienvenidos al Museo Amparo. Vamos a dar inicio a esta conferencia que hemos organizado en el marco de la exposición temporal La Metrópolis en América Latina, 1830-1930. El título de hoy es La Ciudad de México como museo, usos y representaciones de sus arquitecturas simbólicas, y nos da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Pablo Landa. Él es antropólogo social, ha curado las exposiciones Mario Pani, Arquitectura en Proceso, que se presentó en el Museo Marco en el año 2014 y en el Museo Amparo en el año 2016, Despliegues y Ensambles, presentada en la Bienal de Venecia en 2016, y en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional en el año 2017, así como la exposición La ciudad que construyó Fundidora, presentada en la Fototeca Nuevo León en el año 2018. Desde 2017, coordina el colectivo Nuevo Norte, que realiza investigación sobre migración y proyectos con y para migrantes en distintas ciudades de México. Participa en la red El Centro del Espacio, orientada a la producción y difusión colaborativa de conocimientos sobre diseño, construcción y organización social. Pues bienvenidos nuevamente, deseamos que disfruten esta conferencia. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar esta tarde con nosotros. Comenzamos. Listos. ¿Poblanos o chilangos también? ¿Quién es de la Ciudad de México? ¿Y conocen bien la Ciudad de México o más o menos? ¿Más o menos? Bueno, es que para no decirles cosas que sean obvias para la gente de la Ciudad de México, pero no para acá, porque la plática está centrada en la Ciudad de México y en particular de lo que voy a platicarles es de la arquitectura como símbolo, ¿no? Es decir, ¿quiénes son arquitectos? Uno que otro, no tanto. Bueno, a los arquitectos en las universidades y muchas veces en las discusiones sobre arquitectura se habla mucho de los usos, las funciones de los espacios, y hay una orientación a construir espacios funcionales que sirvan para lo que fueron diseñados, ¿no? Y en realidad, pues eso es solamente parte de la arquitectura, porque la otra implica qué representa la arquitectura y cuáles son los usos que tiene como símbolo, sobre todo cuando son obras grandes y construidas por el Estado, ¿no? O ahora cuando son edificios en Angelópolis, por ejemplo, ¿no? Quizás un edificio en Angelópolis de 40 pisos pues sería mucho más funcional si fuera un edificio de 4 pisos con unas plantas más grandes, pero pues la idea es que represente algo, ¿no? Y que represente el poder de la compañía que lo va a ocupar, entonces que sea muy alto y muy brillante. Pero pues esta es una función de la arquitectura desde todos los tiempos, y en la exposición que hay acá, que me imagino que ya la vieron, y si no, muchas de las cosas de las que voy a hablar están ligadas a esa exposición y a los contenidos. ¿Ya se nos fue? No. Pero lo que se muestra es un poco lo que pasó a principios finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en las transformaciones de las ciudades latinoamericanas. Y aquí pues yo me voy a enfocar específicamente en la Ciudad de México, pero podemos hablar también, si quieren, al rato de Puebla, de Monterrey y de otras ciudades. Esto de aquí, ¿alguien ubica qué es? En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Es el proyecto del Palacio Legislativo. Exactamente. Les voy a platicar un poco de este proyecto, así como una pequeña muestra de lo que quiero hablar de manera más general, ¿no? Como la primera introducción es a partir de este Palacio Legislativo que se inicia en 1907 la construcción, con un arquitecto francés, Émile Brenand, que iba a ser el nuevo gran Palacio Legislativo de México, donde iban a estar todos los diputados de esa época, ¿no? Entonces era como este gran símbolo de la República porfirista y de la llegada de la modernidad a México. Esto es lo que se llegó a construir. Esta es una foto de Guillermo Kahlo, el padre de Frida Kahlo, que le pidió a la fundidora de Monterrey que fotografiara una serie de las obras de construcción más o menos como en 1910, registro de los usos de gran material
moderno que estaba transformando la cara y la fisionomía de las ciudades en México, ¿no? A partir de lo que se producía en Monterrey. Lo que sucede es que inicia la revolución y así se queda, ¿no? Esta foto es 1910, se acaba el proceso constructivo de este edificio, se queda así durante los próximos 20 años. Pueden ver ahí, claro, ¿no? Realmente lo que sucede es esto, que igual lo habrán conocido, lo habrán visto en la Ciudad de México, es el Monumento a la Revolución. Entra en 1933 el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que era el arquitecto del momento, el más famoso, más era bisnieto de Benito Juárez, entonces era como profundamente nacionalista. Y de pronto él dijo, pues vamos a transformar esta estructura de acero que iba a representar al régimen de Porfirio Díaz, ahora va a representar la revolución que lo derrocó. Entonces lo que hacen es una estructura de acero, de cantera, la agricultura y el comercio y no sé qué. Y en las patas de esta estructura ponen los restos de algunos de los revolucionarios más importantes, y eventualmente, muchos años después, se pusieron también los de Plutarco Elías Calles y de Lázaro Cárdenas. Entonces era la idea de que el mausoleo de la revolución queda aquí en esta estructura, ¿no? Que realmente no sirve para nada. Es como un arco triunfal, como el arco del triunfo de París, pero no más que al estilo mexicano, Art Deco. Pueden imaginar que cuando se inaugura este edificio, pues es como una representación así, del México que todos querían ver, ¿no? Entonces, esta es una pintura que hace Juan O'Gorman en el año 49, la termina, en realidad hay muchos ensayos previos, pero de lo que se trata es que él está arriba del Monumento a la Revolución, viendo una de la ciudad. Entonces es muy representativo de que la ciudad se está construyendo, en construcción, se está construyendo sobre el legado de la revolución. Y desde ahí se ve volcanes y con el Palacio de Bellas Artes, la catedral, ¿no? Entonces era como esta visión, optimismo de ese momento, que no solo la arquitectura, sino la arquitectura permitía que se viera de esa manera la ciudad. Y luego el monumento se convierte en un símbolo que usa para todo, ¿no? Se empieza a reproducirse en todos lados, aquí en un timbre postal, aquí en una moneda, muchos años después, el monumento tiene a los héroes enfrente, ya no solo representa las transformaciones que habían ocurrido en los años 30, sino que ahora también representa a la revolución misma. O sea, ya es, así como la bandera representa a México, el monumento representa a la revolución. Y después, pues la revolución empieza a cambiar de significado. Empezamos a entrar a la época en los años 70, en que se pone, después del 68, que se empieza a poner en duda la legitimidad del gobierno que surgió de la revolución, ¿no? Y pues lo empiezan a usar este símbolo, o lo empezamos a ver como el logo del Partido de la Revolución Democrática, Revolución Mexicana, perdón, que era una especie de satélite del PRI en ese momento, y entonces pues, estaba muy ligada a esta visión del PRI como el que controlaba todo el gobierno en México y que no dejaba espacios para otras formas de expresión política. Entonces, el monumento a la revolución se convierte un poco en una representación de eso. Aquí lo vemos en un logo de un grupo, Confederación Revolucionaria de Trabajadores, que son estos grupos, sindicatos charros que sobreviven de esa época y que tienen a su emblema, a la revolución como su emblema. En una versión más inocua, que es el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, pero pues el edificio se convierte en un logo y representa a la revolución. Y luego, después de todas estas representaciones, que no sé de quién es porque no apunté, pero está en el Museo del Estanquillo de Monsiváis, y es Fidel Velázquez, o sea, no sé quién la pintó, no sé quién la dibujó, pero es Fidel Velázquez, el líder de los trabajadores de la CTM,
ahorcado en el Monumento a la Revolución. Entonces, aquí es como una representación de un caricaturista que apareció en un periódico, la cual el líder máximo de lo que se supone que representaba la revolución, que era la redención de los trabajadores, de pronto la propia revolución, el propio régimen que se construyó a partir de la revolución, estaba traicionando y ahorcando a sus personajes. Esto, muchos años después, en 2010, el gobierno de Marcelo Ebrard, en la Ciudad de México, reinaugura el espacio. Y es muy interesante que hayan escogido ese espacio para, o sea, hicieron varias transformaciones urbanas de recuperación de espacios, decían ellos, pero esta fue quizás la más sonada y la más relevante. Y escogieron ese espacio, según los discursos que da Ebrard y que da en ese momento los líderes de SEDUBI, de la Autoridad del Espacio Público, que buscaban también recuperar el legado de la revolución, ya ahora que lo había perdido, que lo había traicionado el gobierno federal, ahora es para la Ciudad de México la que lo recupera, ¿no? Entonces el PRD y sus gobiernos progresistas de la Ciudad de México buscan recuperar este símbolo a la vez que están recuperando el legado de la revolución como discurso, ¿no? Entonces, ese es un caso de un solo edificio que les quería presentar al principio, un poco como resumen de las transformaciones de tener un edificio como un símbolo, no como un objeto funcional, no como un lugar para ser habitado, sino como una representación de una idea, y que esas ideas van transformándose en el tiempo a partir de distintas dinámicas de poder. Entonces, vamos ahora a pasar no a un edificio, sino a un espacio. Y ese espacio es el Paseo de la Reforma, que me imagino que los que habrán estado ahí, la mayoría de ustedes, pero pues es la avenida con más contenido simbólico de la Ciudad de México, y en la que han acontecido pues muchas de las disputas sobre el poder y sobre los símbolos del país. Pongo esto aquí, el punto de partida del Paseo de la Reforma es el Castillo de Chapultepec, que se construye en el siglo XVIII con el virrey Díaz de Gales, decide una casa de descanso allá en un cerrito, y en ese cerrito antes había tenido una casa de descanso en el Zahualcóyotl, y hay todavía unos baños ahí en el Zahualcóyotl que siempre se andan bañando en todos lados. Pero el caso es que la construcción que hay hoy, o sea, sobrevive del siglo, de esta construcción que luego fue ampliada del siglo XVIII, la hace Maximiliano, emperador de México, que va a conectar la ciudad, lo que ahora conocemos como histórico de la ciudad, con ese edificio allá al fondo, ¿no? Inicialmente se llama el Paseo de la Emperatriz, porque busca dedicárselo a Carlota, obviamente después de que fusilan a Maximiliano y triunfa la Guerra de la Reforma, le cambian de nombre a Paseo de la Reforma, ¿no? Para conmemorar exactamente lo que se oponía a Maximiliano. Pueden ver aquí las casas de la colonia Juárez y la colonia Cuauhtémoc, y son la más rica de la ciudad. Lo que hace el Paseo de la Reforma es, ahorita regreso a estas, no, bueno, lo que hace el Paseo de la Reforma, no metí esa imagen, es romper la traza de la ciudad. O sea, la traza de la Ciudad de México, como la de Puebla, era muy ortogonal, con cuadras regulares, y de pronto esta avenida, este palacio, rompe con la traza de la ciudad, y así marca también un eje simbólico nuevo, ¿no? Lo que con eso, Carlos IV, la escultura, esa se puso en el Zócalo de la Ciudad de México en 1803. O sea, estamos hablando de que ya estaba tambaleándose el imperio español en América, y parte de la estrategia de volver a consolidarlo, volver a decir, aquí está el poder del Estado imperial, fue
una escultura ecuestre gigantesca en bronce del emperador y plantarla en el corazón de la ciudad. Cuando termina la independencia, decide que pues hay que quitarla de ahí, obviamente, porque representa el poder que acaba de ser derrocado. Entonces, obviamente hay muchos gente que apoyaba a los españoles y que estaba, sobre todo en las clases, los más ricos, los aristócratas, dicen, no, no, esa escultura se debe aquí porque es nuestra historia, porque es nuestro legado. Llevarla a este punto, que es donde empieza el Paseo de la Reforma. Entonces es muy simbólico que estas familias que defendían a esta escultura, que defendían al poder de los españoles, que se identificaban con él, la colocan en este punto, donde empieza el Paseo de la Reforma y hacia donde se empiezan a mudar todos ellos. Marca se va encauzando la dinámica de clases en la ciudad de este punto, ¿no? Con el monumento a la Revolución atrás. Ahora ya no está ahí, ahora está en otro lado, pero luego de eso podemos platicar después, porque lo han cambiado 20 veces. Entonces, bueno, consolida la Reforma como la avenida de la ciudad y como el punto donde se busca representar qué es el país, ¿no? O sea, de pronto adquiere la intención de convertirse en un museo de la historia de México, según lo querían expresar la banda de esta época. Estamos hablando todavía de Porfirio Díaz, poco antes del centenario, 1910, empiezan a poner esculturas por todos lados, convertir esto, o sea, literalmente en un paseo donde la gente va, se instruye sobre la historia de México, ¿no? Entonces, lo que hacen es pedirle a cada estado que elija a su héroe más representativo de la independencia, y hacen un bronce de cada uno, y ponen a lo largo de la avenida un bronce de uno de estos personajes que nadie sabe quiénes son, y luego las placas se las han robado, pero pues ahí están los vatos a lo largo de la avenida. En una de las glorietas ponen a un Cuauhtémoc. En el otro extremo, ya llegando al bosque de Chapultepec, donde está el castillo de Chapultepec, ponen a estos dos, que son Itzcoatl y Ahuizotl, que son otros dos emperadores aztecas, y que son mejor conocidos como los indios verdes. ¿Han oído indios verdes? Pues eso es porque a estos de bronce se volvieron verdes, no los limpiaron y luego los cambiaron de lugar. Hay una zona que se llama Indios Verdes porque allá están, ¿no? El tema original, hay una foto, está aquí en la exposición. El tema aquí era representar la historia de México como una que tenía un origen antiguo, así como los italianos, el momento que se forma la República Italiana, pueden decir que son los herederos de los romanos. Cuando en 1830 ocurre la independencia de Grecia y se congregan y dicen tenemos este pasado ancestral que nos representa, pues aquí era un poco similar. Poder decir, ahora nos parece muy familiar, pero en este momento era una idea nueva. Poder representar a un país como una comunidad nacional con una historia venerable, antigua, de héroes, de grandes héroes como estos personajes. Obviamente no representaba tener un Cuauhtémoc ahí, un Itzcoatl y un Ahuizotl, no representaba para nada un respeto a los pueblos indígenas, ¿no? Era un pasado que ya se había superado, ¿no? Y que se podía simplemente tomar ciertos pedazos, ciertos símbolos para construir esta gran gesta heroica que iba a representar al país. Entonces tenemos por un lado este Paseo de la Reforma convierte todos los estados del país, de pronto es un compendio de pedazos, ¿no? Porque todos participan en esta misma historia. Y luego tiene esta historia ancestral a partir de estos personajes. Y luego tiene a la columna. Esta es como la obra cumbre, la obra principal en este museo al aire libre, que es el Paseo de la Reforma, y se inaugura en 1910 como parte de las celebraciones del centenario. Entonces, está Porfirio Díaz ahí cortando el listón, todo muy bien, y unos meses después empieza la revolución.
se queda en los monumentos, pero empiezan a cambiar sus significados y empiezan también a cambiar del gobierno, de los artistas, de los arquitectos, el tipo de arquitectura que van a producir, ¿no? Entonces, después de la revolución. Los arquitectos, o sea, el arquitecto más famoso del Porfiriato, Antonio Rivas Mercado, su obra cumbre, como la Columna de la Independencia, los arquitectos jóvenes de los años después de la Revolución empiezan a hacer este tipo de obras, están clavadas, están comprometidas con no buscan representar ni un símbolo de ningún grupo, ni fortalecer al poder, ni contar una nacional. Lo que buscan hacer es dar vivienda a los obreros, ¿no? Es 1932, el concurso de la vivienda obrera mínima, y lo gana Legarreta y hace Legarreta era un poco enfático. No sabemos mucho de él, o sea, no se habla mucho de él porque se murió muy joven y no hizo mucha promesa de la arquitectura, ¿no? Gana este concurso y declara: un pueblo que vive en jacales no puede hablar de arquitectura. Haremos las casas del pueblo, estetas y retóricos, ojalá mueran todos, harán después sus conclusiones. Entonces había un sentido claro de rechazo, ¿no? Es un momento en el que la revolución se concibe como tratar de romper esta imagen del país que se había construido durante el Porfiriato y construir un nuevo país que realmente, más que una imagen, una representación, sirva a los intereses de la gente. Pero dura muy poco. Otro gran partícipe de esto fue Juan O'Gorman, que hace en esta época sus escuelas, que hacen 32 escuelas en la Ciudad de México a un costo mínimo y que son muy similares en su estética a esto, que tienen nada de ornamento y que están comprometidas en lograr más con menos y no convertir a la arquitectura en una representación de algo, sino en algo que cumple una función patriótica transformadora, ¿no? Hoy llega Mario Pani, que viene a echar todo a perder. Esto es en 3. Realiza un concurso para el monumento al himno nacional. Pues, la ubicación propuesta es ahí pegado al Paseo de la Reforma, en donde está ahorita el Metro Chapultepec. Justo ahí donde se junta Circuito y Avenida Chapultepec, ¿no? Que está ahí justo donde está el metro. Y la idea era, pues, empezar a representar de nuevo los símbolos y empezar en los símbolos de una manera distinta. Aquí la CEP convoca este concurso, lo gana Mario Pani, no se entiende bien la imagen porque están bien chiquitas ahora estas imágenes, no le puede conseguir mejor calidad, pero es una hoja pautada así, y luego una escultura de Armando Quesada, que era un escultor que con Pani, cantando el himno nacional. Habían dos máscaras de Nuno y Bocanegra, ¿no? Los autores del himno nacional. Esto es que cuando gana el concurso Pani, en la prensa no dejan de hablar de que esto va a honrar a México porque es más grande que el caballito, primero, ¿no? Que este símbolo del Imperio Español superado, ahora tenemos un monumento que va a ser más grande, y además porque todos sus materiales son nacionales y todos los que van a participar son mexicanos. Entonces está este discurso de rechazo a lo que se hacía en la época de Porfirio Díaz, como ese Palacio Legislativo que les mostré al principio, que era por un arquitecto francés, y ahora está esta redención de los arquitectos y los materiales mexicanos en un símbolo propio para este México revolucionario, ¿no? Pero bueno, aquí ya se perdió totalmente la idea de la función de la arquitectura de transformación social, y estamos en el espacio de la representación nada más. El año siguiente hay otro concurso. Bueno, no se hace, ¿no? Como sabemos, no existe, no se hace ese edificio. En el año 44 se hace otro
concurso, en este caso movido por el periódico Excelsior, para el Monumento a la Madre. Ahora todas las mamás se enojan si no las felicitamos en el Día de las Madres, pero es una festividad bastante reciente y además un poco perversa en sus orígenes. Ahorita que no me oiga mi mamá porque me va a regañar. En sus orígenes es una festividad un poco perversa. En el año 22, el director del periódico Excelsior, junto con algunos intelectuales, que quieran llamar, deciden importar el Día de la Madre de Estados Unidos para fortalecer una visión conservadora de la maternidad. En ese momento habían surgido algunos grupos feministas muy fuertes, sobre todo en Yucatán, había un gobierno socialista, y empezaban a hablar de los derechos de las mujeres de una manera en la que no se había hablado hasta ese momento. Acuérdense, en esa época las mujeres todavía no votan en México, por ejemplo, ¿no? No es hasta muchos años después. Entonces empiezan a surgir estos movimientos feministas y estos señores conservadores dicen, no, eso no puede ser, vamos a hacer una campaña, una estrategia mediática para que las mujeres se celebren como nosotros queremos que ellas sean, ¿no? Madres abnegadas y buenas y obedientes, y que no trabajan y que no votan, etc. Entonces, para darle seguimiento a esta celebración que habían inventado en el periódico, deciden hacer un monumento a la madre y convocan un concurso que lo gana el arquitecto Villagrán y se construye ahí a una cuadra del Paseo de la Reforma, en la calle de Sullivan y Insurgentes. Y ahora están por reinaugurarlo porque lo restauraron. Ya veremos qué tal quedó. Pero el caso es que en el 44 es el concurso, en 49 se inaugura, va el presidente y entonces se compromete el gobierno con esta visión de la maternidad, ¿no? Monumento, así nomás como nota al pie, el monumento tiene abajo de la escultura, esta es la versión de Pani, no la de Villagrán, pero se parecen. Abajo de la escultura hay una placa en bronce que dice a la que nos amó antes de conocernos. En los 90s un grupo feminista le puso otra placa abajo que dice porque su maternidad fue voluntaria. Y afortunadamente, en mi opinión, ahora en la restauración se preservan las dos placas, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo podemos, esa es la historia particular de este monumento, que en realidad a la participación de Pani aquí, que hace esta propuesta, y muy machista, como todas las propuestas de la madre, y no gana, y como era muy berrinchudo, se enoja y dice que él debió de haber ganado, que perdió injustamente, y sigue desarrollando el proyecto que había propuesto inicialmente. Pone esto. Aquí pueden ver en este pedacito está el monumento y todo lo demás es lo que propone Pani hacer. Porque dice fundamentalmente avenidas principales de la Ciudad de México, este proyecto, esta provocación inicial es una gran oportunidad para el cruce de estas avenidas y construir un nuevo centro para México. Entonces, esto es en 45 que propone este proyecto y los vecinos de Paseo de la Reforma se podrán imaginar que no les gustó nada la idea y entonces empieza a generarse una gran controversia sobre la conveniencia o no de hacer este proyecto. La razón por la que no les gustaba es muy obvia, implica demoler como 20 casas en las que estaban estas grandes casonas de estas familias porfiristas, ¿no? Entonces aquí la posición de Pani es, yo estoy del lado del Estado de evolución y vamos a eliminar este pasado, estas porfiristas, de esta aristocracia decadente y vamos a construir un nuevo centro para la ciudad. El debate en la prensa dura cerca de 3 años y siempre es en estos términos. Están los que defienden el proyecto a capa y espada y los que defienden
El más de los defensores del proyecto es Salvador Novo, que Salvador Novo era pues, sabrán, un escritor muy importante en la época y además muy comprometido con la transformación y la modernización de la ciudad. Y tenía una columna en el periódico y dice, según lo que él dice, el proyecto significa la admisión de que el centro geográfico de la ciudad no es ya de ninguna manera el que por tal seguimos reconociendo, un zócalo colonial en torno al cual se congestionan las actividades comerciales, al paso de tortuga de los coches, sin estacionamiento posible, en una distancia de las residencias que suma millones anuales en desperdicio de gasolina, tiempo y energía. Entonces, pues en realidad está tratando de darle una dimensión funcional a este centro, pero más adelante se clava en su dimensión simbólica, porque dice, Mario Pani es el único que ha entendido que la reforma comunica en realidad a, digamos, Toluca con Puebla, cruzando la ciudad de poniente a oriente. Insurgentes en realidad es la carretera Nueva York-Acapulco. Entonces, bueno, está imaginando con Pani la construcción de este nuevo centro urbano que iba a tener pues, estos edificios, ahí se ven los edificios de oficinas, pisos comerciales y hoteles y viviendas a los alrededores. Entonces, los opositores del proyecto, obviamente, que van en las casas de muchos, uno, ese que luce en México con orgullo, ese que ya acumula tradición e historia que nadie tiene derecho a borrar, ¿no? Porque lo que estaba en cuestión era que se iba a borrar, reemplazar esta historia del siglo XIX, esta visión de México del siglo XIX, de las familias que habitaban en torno al Paseo de la Reforma. Otra estrategia que usan los opositores del proyecto es decir, por ejemplo, esto lo dicen Panifeller Center, ¿no? Porque la idea es, están criticándolo por parecerse a la arquitectura de Estados Unidos, que pues, ahora podemos decir, no, es que queremos que Angelópolis se parezca a Los Ángeles, pero en ese momento, para las familias aristocráticas, Estados Unidos era un país totalmente irrespetable, ¿no? O sea, porque era un país sin aristocracia, de nuevos ricos, cosas de ese tipo decían, ¿no? Entonces, con Rockefeller Center, pues dicen, esto es para comerciantes, no para aristócratas, nosotros, ¿no? para mercenarios de la ciudad y de la arquitectura, y en cambio nosotros queremos reservar nuestra historia, mantener viva nuestra historia. Novo escribe otra columna poco después y describe a los que se oponen al proyecto como sobrevivientes de la edad de oro del porfirismo, dueños de perdurables e inertes casas cuyo terreno ha subido de valor sin debérselos. Entonces los vuelve a poner como los enemigos del régimen, la revolución y la modernización de la ciudad. El caso es que se aprueba el proyecto después de discusiones entre el Colegio de Arquitectos, la Sociedad de Planificación de la Ciudad, obras públicas, y finalmente se aprueba. Y para ese momento los banqueros dicen, no, pues ya no le entramos a financiar este proyecto. Entonces, pues nunca se hace, ¿no? Se queda simplemente en una idea. Lo que sí empieza a suceder es que empiezan estos edificios modernos a reemplazar las casas viejas, casas de la banda porfirista. Este es los hidráulicos y la embajada americana, y el centro está construyendo los Anáhuac. Esta imagen se convirtió en una como de las postales en los años 60, 50, porque era esta idea ahora del Paseo de la Reforma con Cuauhtémoc, ya no con esas casitas alrededor, sino ahora con estas grandes torres modernas, ¿no? Aquí son Pani y García Collantes, Pani y el Gringo del Moral y Juan Sordo, los arquitectos. Ahí la ven otra vez, o sea, se representa una y otra vez estos edificios. Y luego otros edificios que se empiezan a construir Reforma. Aquí ven la casa porfirista, las que quedan, y junto el primer edificio de condominios que buscaba empezar a ver
realizar la ciudad y la arquitectura moderna a su corazón simbólico. También es de Pani con Salvador Ortega. Bueno, ya tenemos un paso de la reforma, ya no es de los porfiristas, ya no es de las élites del siglo XIX, ahora es de la banda a la que le hizo justicia la revolución, básicamente, ¿no? Ahí, simbólicamente ahí vivía Octavio Paz en ese edificio. Poco después buscan ampliar, expandir Paseo de la Reforma para comunicarlo con el desarrollo de Tlatelolco, ¿no? Entonces, esta es una perspectiva del despacho de Pani, no de Tlatelolco, sino de la ampliación del Paseo de la Reforma desde el Caballito, o sea, llevarla hacia el noreste. Glorieta, luego su ampliación hasta Tlatelolco, ¿no? Eso es lo que rompieron para extender hasta su nuevo símbolo, ¿no? Este es Tlatelolco, 1960, es ahora sí el triunfo final del revolucionario, conectado al eje simbólico. Luego se sigue, esto ya es en los años 70, el Paseo de la Reforma se conecta, se une con Calzada de los Misterios hasta la Villa de Guadalupe, que no es accidente. No es accidente que esta misma avenida de pronto se conecta al corazón de la ciudad. La Villa de Guadalupe obviamente se construyó por iniciativa de la iglesia, con fondos de la iglesia, en muchas sospechas de que había dinero de Echeverría para su construcción, ¿no? O sea, según que escribe lo que se invirtió en la Basílica de Guadalupe y dice, y hay una partida que nadie sabe de dónde viene. La cuestión es que el gobierno le interesaba, en un momento de crisis en el país en los 70s, hubiera un espacio para que las masas estuvieran muy contentas. Y además se refuerza esta idea con su conexión a la principal vía simbólica de la ciudad. Este también es de la colección de Monsiváis, que no sé si vemos al ángel de la independencia convertido en una estatua de la libertad, ¿no? Que esta idea de estos valores nacionalistas, de pronto por otros valores a partir de forma el Paseo de la Reforma llega a la villa, para el poniente comercial de Santa Fe. Departamentos de lujo, centros comerciales, que se construye a partir de una lógica de apertura económica, ciudad global y tal. De pronto, en su actual reforma, la arteria que conecta con nativos tampoco es accidente. Originalmente la entrada a la zona de Santa Fe iba a ser por una avenida que se llama Camino de Toluca. La entrada principal iba a ser por Paseo de la Reforma. De hecho, después de que se juntan Reforma y Constituyentes, y
el nombre Paseo de la Reforma en vez de Constituyentes, ¿no? Era más evocativo de esta transformación de la ciudad y de esta relación simbólica de poder a partir de este que conecta a la Virgen Morena con los capitales transnacionales. Bueno, podemos detenernos más, pero tengo preguntas, algunos comentarios y a partir de eso podamos ir armando la conversación. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna idea? Bueno, primero felicitarlo por su narrativa tan interesante y sintética, ¿no? Y por su perspicacia política también para ir narrando. Pero sí me gustaría, además de lo que ya vimos que es muy interesante, el concepto original de la conferencia de la Ciudad de México como museo. Obviamente esto tiene algunos elementos, pero da la impresión que faltarían para darle esa idea de museo algunas otras cosas también destacadas como las que está narrando, pero de épocas anteriores. Eso sería mi percepción. Sí, la idea del museo en el tema del Paseo de la Reforma, sobre todo en 1910, ¿no? Sobre todo en ese momento de la representación porfirista de la ciudad. Escribe muy abundante y perspicazmente de eso, es un historiador que se llama Mauricio Tenorio Trillo, que él habla de esta función del Paseo de la Reforma como museo y de lo que no solo representaba, sino lo que construía, ¿no? O sea, hay unas crónicas de Altamirano, justo de ese momento, que describen todo lo que augurios y ciudades perdidas. Dice, el Paseo de la Reforma, este museo de la historia de la ciudad, según lo quieren representar los intelectuales porfiristas, desdibuja todas estas. También dejar otras fuera. Que el otro museo que me interesa el 60 años, periférico, nueva avenida, freeway, capitalino, llega a Estadio Azteca, de muchos de los eventos, y como parte de eso, artista Geritz, bueno, más bien proponen y le permiten, dentro del Comité de Organización de las Olimpiadas, una serie de esculturas que van a lo largo de esa avenida, y en ese momento que le de un país distinto, ¿no? Entonces como esta curaduría de las Naciones Unidas. Entonces ese es otro de los museos de la Ciudad de México y lo interesante que tiene es que es un museo para ser visto desde el automóvil. El Paseo de la Reforma es para ser visto mientras va uno caminando. El paseo, el periférico, la Ruta de la Amistad es para ser vista en carro. Y bueno, hay muchos otros casos de este tipo. Antes, a la parte colonial y la museificación de la ciudad colonial, en realidad esa no soy experto. Pero quizás podría especular, pero no voy a especular. Bueno, si no les voy a tener yo que hacer una pregunta. Sí.
ruta de la amistad, ¿no? Porque de pronto el gobierno de México crea todo un concepto que realmente fue una gran idea y fue muy representativo de ese momento y del arte contemporáneo en el 68. Creó toda una representatividad, digamos, del arte moderno internacional en el género de la escultura y se volvió un símbolo muy importante, además con esta connotación de la amistad entre los pueblos del mundo. Pero es muy interesante cómo esta creación interesante y atractiva, otros gobiernos sucesivos, subsecuentes, la tiraron al olvido, la abandonaron de manera total, ¿no? Entonces, ese fenómeno es muy interesante porque la ruta de la amistad hace poco tiempo estaba hecha una verdadera desgracia, ¿no? Es decir, algunas de las esculturas estaban grafitadas, otras de las esculturas, la mancha urbana las había invadido de alguna manera, ya no se podían ver desde ese soporte del vehículo automotor, ya no eran admiradas, ya no se podían admirar y además requerían de una restauración inmediata, urgente, por un estado de salud verdaderamente grave y deteriorado. Tengo entendido, el otro día vi en televisión que hay un grupo, especialmente una persona que se ha enfocado en el rescate, incluso movieron algunas de estas esculturas del lugar para darles realmente una posición verdaderamente digna ante la ciudadanía, ¿no? Entonces, de pronto se está como recuperando ese símbolo que costó pues un gran esfuerzo y mucho dinero y que el propio gobierno en un momento determinado, no sé por qué razones, sería muy interesante indagar por qué la tiró verdaderamente al olvido, ¿no? O sea, el abandono siempre tiene que, bueno, no siempre, pero en nuestro país muchas veces tiene que ver con qué representaban y quién los produjo, ¿no? Lo que sucede con las esculturas de la Ruta de la Amistad es que parece que son muy inocentes porque son puras esculturas no figurativas, abstractas, pero en realidad nunca es inocente el arte, o sea, porque se produjo en un contexto específico por un gobierno con ciertas orientaciones y pues cargan esos significados, ¿no? Entonces, pues puede tener que ver con eso. Y también su recuperación, como en el caso del Monumento a la Revolución, pues tampoco es inocente, ¿no? Busca también cómo recuperar este pasado y cómo construir a partir de ese pasado, cómo darle un nuevo significado. La Ruta de la Amistad ha sido controversial porque cambiaron la ubicación de las piezas, ¿no? Entonces se perdió un poco esta secuencia, que estaban pensados como una secuencia, pero tiene que ver también con que está el segundo piso del periférico ahí y pues ya no era posible tenerlas en los lugares en los que querían. Y sí es un fideicomiso privado, con participación del gobierno, pero sí es a partir de iniciativa de ciudadano. ¿Qué grado de avance lleva esta recuperación del concepto total? No sé, la verdad no sé. Las movieron muchas al cruce Insurgentes periférico. Ahí es donde están ahorita varias. ¿Y qué onda? ¿A qué hora vamos a hablar de Puebla o qué? Porque o sea, estas historias todas aplican aquí también de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del Museo del Barroco, por ejemplo. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos hablar de ese edificio a partir de sus dimensiones simbólicas? No de su carácter funcional para albergar exposiciones y para hacer ciertas representaciones de la historia de la ciudad y tal. ¿Cómo se lo imaginan en un contexto de usos y representaciones del poder?
Sería más bien la guinda del pastel del proyecto Angelópolis, más allá de, como dices, de buscar su éxito de público, de buscar su función de regeneración social, opera como un símbolo arquitectónico dentro del espectro de lo que se llaman arquitecturas culturales, ¿no? Para fortalecer visualmente y simbólicamente el peso que ha tenido el proyecto Angelópolis. Entonces es como esta noción de agregar una infraestructura cultural a un proyecto, un megaproyecto urbano, pero que además tenga o sea, que le dé este prestigio que pues el centro de la ciudad lo tiene, porque lo tiene en todas las esquinas, y de pronto pues acá está muy carente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra dimensión simbólica puede tener ese proyecto? ¿Cómo? No pasa nada. Bueno, es un proyecto verdaderamente interesante desde muchas aristas, ¿no? En Puebla generó una enorme controversia de carácter social, de carácter político, ¿no? Una obra que era una idea primordial, central del gobernador en ese entonces, del gobernador del estado, y que sacrificó toda una serie de cosas con el objetivo de lograr ese tremendo propósito cultural, arquitectónico, ¿no? Se habló muchísimo las implicaciones de carácter económico, el endeudamiento terrible para la ciudad, el costo de un museo de esta naturaleza, la ausencia de una colección propia para un museo, el costo de mantenimiento impresionante que tiene por naturaleza, digamos, y todo esto contrastado con algún sentimiento de oposición, digamos, a estas decisiones de gobierno, ¿no? Y por otro lado, la valoración de una obra arquitectónica, un arquitecto muy importante, y pues un enorme museo. Habrá que ver la evolución y el desarrollo, porque el mantenimiento de un museo de esta naturaleza es tremendamente fuerte. Es complicado, ¿no? Pero o sea, aquí hay muchas cosas de… Y otras implicaciones fueron, sí, que la ciudadanía sintió que en algún momento se despojaron de obras de arte, toda una serie de espacios culturales, museográficos de la ciudad, del centro histórico de la ciudad, que además en ese momento manifestaban un decaimiento terrible, y entonces no fueron asistidos económicamente, no fueron restaurados, no tenían posiciones dignas frente a la ciudadanía y frente a los visitantes, fueron de alguna manera abandonados para que todas las nueces y las canicas fueran puestas en aquella canastota, ¿no? O sea, eso es de lo más interesante. El proyecto implica reapropiarse de este patrimonio y llevarlo a Angelópolis, ¿no? Reenfocar el centro, el corazón simbólico de la historia de la ciudad en un nuevo desarrollo promovido por inmobiliarias particulares, con otro tipo de capitales y otro tipo de estrategias de hacer ciudad, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Súper interesante también que sea un arquitecto extranjero, porque eso, o un arquitecto Pritzker y lo que quieran, porque eso, o sea, más allá de decirle a los arquitectos poblanos, con ustedes no queremos trabajar, es decirle al mundo, queremos figurar en estos grandes monumentos del mundo contemporáneo postcapitalista, y aquí está Puebla, ¿no? Está en todas las revistas del mundo, todo el mundo ya lo vio, va a aparecer en montones de libros, y tiene que ver también, o sea, quizás ahorita estamos diciendo muchas cosas que podemos criticar mucho, pero quizás a algunos de ustedes les ha pasado que van y de pronto se sienten orgullosos. ¿A alguien le ha pasado o no? Quizás no del museo, sino de sus contenidos. Y dicen, caray, resulta que Puebla es una capital internacional del barroco, ¿no? Entonces, en mi lectura, la primera vez que fui, tiene que ver con con esta pelea
del siglo XVI entre la Ciudad de México y Puebla, y que Puebla finalmente dice, con eso ya la ganamos, ¿no? Porque de pronto Puebla no es una ciudad del México colonial, sino es una capital del barroco junto con Múnich y Praga y no sé qué, y lo que pasa en la Ciudad de México ni se menciona, ¿no? Es ya otra red de relaciones y de reimaginar a la ciudad como en una esfera global de la historia mundial, ¿no? Pero bueno, ya eso es una interpretación personal, pero creo que si de pronto van ahí al museo y dicen, ah caray, Puebla está bien fregón, está cumpliendo su propósito. Y todas estas controversias, pues, si se mantiene el museo, se pueden ir desdibujando, quién sabe. Incluso también la volumetría del edificio es como un nuevo barroco, como esa nueva posición que se le quiere dar al Estado, ¿no? Como somos nuevos, somos modernos y estamos como haciendo lo mismo, pero reinterpretándolo de otra manera, ¿no? Las formas, el capricho, el proceso constructivo, todo lo que llevó es como un nuevo barroco, pero más y hasta limpio, reinventar digamos. el barroco, porque ¿qué es el barroco? ¿No? O sea, es de pronto darle un significado muy particular y convertirlo como en una estrategia para decir, así como Incluso, si en la Ciudad de México tienen a la Revolución, aquí Puebla tiene el barroco. el museo como objeto, como la volumetría es una escultura, o sea, muchas veces vas a ver te olvidas un poco de la exposición y estás observando todo el museo, todo lo que pasa alrededor, la manera de cómo se construyó, y más siendo un premio Pritzker el que puede estar como un poco empapado del tema, vas a conocer el museo y de repente es bueno, hay algo de lo que ya yo veo todos los días, ¿no? Pero es como ese nuevo posicionamiento que se le quiere dar, yo creo, como parte del Estado, ¿no? O sea, estamos aquí, estamos toda la inversión, todo el tema ¿Qué otras obras, proyectos en la ciudad se pueden interpretar a partir de sus desdobles simbólicos? Bueno, ¿La qué? A ver, Bueno, yo solo se me viene a la mente, si bien inmediato, pues la Avenida Reforma, ¿no? Creo que hay varios edificios que recuperan como toda esa influencia del Art Nouveau y como la influencia francesa en la construcción de determinada arquitectura, y pues cabe destacar como que aún permanezcan, ¿no? En cierta medida, y también se reinventen a partir de otros proyectos igual contemporáneos, pero en el fondo pues también visibiliza cierta influencia francesa y que hasta cierto punto puede como leer el estado de la ciudad en relación a principios del siglo XX, ¿no? ¿Y cómo lo leen ustedes esos espacios, o sea, esa avenida? O sea, ¿para ti qué representa? Pues justamente como el crecimiento de Puebla en relación como al intento de darle otra dimensión también a la dinámica comercial, a la dinámica también de las clases sociales en apogeo. Entonces, en esa medida, creo que permite pues, releer o reinterpretar otra experiencia cuando estamos frente a estos edificios, ¿no? Que a veces pasan como de largo, justamente como por otra dinámica comercial de nuestro presente, ¿no? Entonces, creo que es como interesante justamente como mirar con otros ojos lo que está... No olvidarnos que hay dinámicas de poder atrás y que los edificios y los monumentos y las esculturas nunca son neutrales, ¿no? Siempre forman parte de estas dinámicas. Sí, pero primero ya... Bueno, quisiera regresar un poquito a lo que se estaba hablando del Museo Internacional El Barroco y de lo que mencionaba, que si se sentía un cierto orgullo como poblanos tener ese museo, ¿no? A mí me parece un proyecto muy interesante, independientemente de lo polémico que sea, ¿no? De los intereses ahí que se dieron políticos, comerciales. Pero bueno, me parece que está bien en su tipo de diseño, su volumetría, su morfología, para su contexto, ¿no? Porque es un edificio que está ya muy retirado del centro histórico y que no agrede, no se sale en ese sentido, y que a la vez me parece que es como una excepción y una aportación cultural a una zona que es eminentemente comercial, ¿no? Moderna, y como que es algo que hace esa gran excepción de un centro de encuentro cultural. Eso me parece interesante. Una aportación, pero no perdamos de vista también la apropiación de lo cultural por los poderes económicos, porque son las dos, ¿no?
O sea, por un lado está aportando, llevando cultura a otro espacio, pero por otro lado está usando la cultura, la historia, para legitimar esa manera de hacer ciudad y los poderes económicos que la construyen. Entonces las dos tienen que estar presentes. Sí, digo, no se desligan, ¿no? Pero viéndolo una forma un poco más neutral, desde el aspecto estético me parece interesante este proyecto, ¿no? Que como se me ha mencionado, de un arquitecto ganador del premio Pritzker, el arquitecto sudcoreano Toyo Ito, que incluso hay imágenes donde vino personalmente a supervisar cuando se estaba realizando la obra, con esos muros ondulantes blancos que tiene, esos espejos de agua. En fin, es un proyecto muy grato, muy estético, para el que lo ve, eso no se puede negar, que pues, desde el aspecto visual viene a enriquecer sin duda esa avenida de la avenida Cliscayot, ¿no? Y que curiosamente por ahí hay una zona, bueno, junto al museo, cerca a unos metros se encuentra el campus del Tecnológico de Monterrey, bueno, que es un espacio educativo, y luego junto se encuentra el complejo cultural de la UAP. Entonces ya como que ya se da una cadenita ahí de espacios relacionados con la educación y con la cultura, ¿no? Entonces, en ese aspecto se me parece que vino a enriquecer, al margen de las cuestiones políticas. Claro que en la administración en la que hizo se buscó, ¿no? Por supuesto, ¿no? Como se dice, para legitimar, para eso, pero desde el aspecto estético urbano, me parece que fue una aportación interesante para esa zona. Claro, si eso se hubiera hecho cerca del centro histórico, pues sí se salía y rompía con el contexto, pero para ese contexto nuevo de crecimiento de la ciudad, pues me parece algo interesante que se hizo para esta ciudad de Puebla. Nomás otro apunte, no se les olvide, sobre todo los que son arquitectos, que los premios Pritzker son como los premios de perros. Pasó el perro y caminó derechito y le ponen una medalla y entonces luego sigue ganando todos los concursos, porque ya es un perro experto en caminar derechito y no significa que no haya 20,000 perros más buenísimos, ¿no? O sea, son ejercicios de construcción de personajes que acaban vendiendo no su obra, sino su presencia como personajes y su nombre para vender cosas, ¿no? Entonces, nomás hay que tener eso como muy presente siempre. No el hecho de que sea un premio Pritzker no significa que es mejor arquitecto que otros, ni que sea más interesante, simplemente significa que participa de esta red de venta de imágenes a partir de su comercialización en medios, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Ya hablando como monumentos y como la ciudad como museo de alguna forma, a mi parecer hay dos monumentos o edificaciones que se han construido. Una está en la zona de Angelópolis, que es la Estrella de Puebla, y la otra es teleférico, que está aquí en Los Fuertes, y que a mi parecer me gustaría, bueno, más que a mi parecer, me gustaría como el punto de vista de usted de estos dos, pues estas dos construcciones que parece ser que son también como un tipo de, pues de alguna forma vista hacia la ciudad y ver su progreso, o sea, algo bastante... A ver, ¿cuáles son esas dos construcciones? Dime otra vez. ¿Perdón? Dime otra vez cuáles son esas dos construcciones. Lo que es la Estrella de Puebla y el teleférico que está aquí en Los Fuertes. Sí, la Estrella de Puebla no la conozco, el teleférico es La rueda, la rueda. No, pues, te prefiero el Museo del Barroco, por mucho. No, los teleféricos son un tema muy... O sea, aquí entramos a otro juego de significados y de representaciones que con los teleféricos tiene que ver con lo que sucedió en Colombia, ¿no? Que de pronto en Colombia hicieron un teleférico y hicieron unos videos de YouTube que le ponían música techno y se veía muy fregón el teleférico. Y entonces de pronto hicieron una estrategia mediática muy impresionante y la gente se convenció de que esa era la solución, que quizás en ese contexto sí era la solución, ¿no? En Medellín era la solución, pero en una falta de representación, de reflexión, la gente compra la representación y la implanta en un lugar en el que no corresponde. Entonces, lo que creo que pasó con el teleférico aquí, como en muchos otros lados, hay en Río de Janeiro, en varias ciudades han construido teleféricos que no tienen ningún sentido, pero como funcionan en un lugar creen que todos pueden funcionar, ¿no? Y eso tiene que ver con estas redes
de alcaldes que se juntan y que deciden ideas y no sé qué, y que de pronto participan en una lógica de gobernanza pues bastante chafa. La Estrella, la verdad no sé mucho, nomás la veo ahí. Gracias. Sí, hola de nuevo. Sí, quería hablarte sobre el tema de los fuertes. Cuando has preguntado antes de qué otro tipo de arquitectura o de proyecto urbano con un peso simbólico grande a nivel de la ciudad, yo creo que el caso de la renovación de todo el área de los fuertes es un proyecto de gran peso simbólico, precisamente porque en sí es un proyecto de regeneración urbana, pero de un área que tiene mucho peso para la historia simbólica tanto del patriotismo a nivel de nacionalismo como de la propia ciudad de Puebla, ¿no? Que es la festividad cívica del 5 de mayo. El proyecto va acompañado además de la parte que Puebla en esa etapa estaba buscando la expansión, no solo a nivel nacional, sino también su posicionamiento estratégico a nivel internacional, y busca construir el nuevo espacio de convenciones, ¿no? Y a pesar de que diversos expertos, ¿no?, en materia de planificación territorial habían dicho que quizás, más bien, que ese no era el lugar más adecuado para la creación de un gran centro de convenciones de esas características, al final la lógica gubernamental y la lógica del peso simbólico que adquiere el lugar dentro de estas festividades cívicas de tan elevada importancia, ¿no?, dentro de la construcción simbólica del discurso patriótico, llevan a que sí se construya ahí ese nuevo centro de convenciones, y con ello se tiene que articular de una manera más compleja todo lo que conlleva, ¿no?, esa proyección internacional de Puebla como un gran centro, ¿no?, que está ligado también a su posicionamiento como ciudad patrimonio de la humanidad, o sea, una serie de posicionamientos que esta lógica gubernamental de la que hablabas, en general busca, ¿no? Busca siempre eso, claro, esa forma de proyectarse, ¿no? Una forma no tanto mirar hacia mis ciudadanos, o sea, totalmente fuera de esa lógica revolucionaria que hablabas antes, ¿no?, de pensar en la clase obrera, de pensar en el pueblo, sino más bien pensar de cómo nos están viendo los otros, ¿no? No, claro, cómo me ve aquí mi propio ciudadano, ¿no? O sea, está muy interesante esto del peso simbólico de los fuertes, pero también la elección de ese evento histórico, ¿no? Porque hubo muchos otros que pudieron haberse vuelto importantes para el gobierno que promovió eso, ¿no? Pero, como dices tú, ese le daba esta visión de estamos narrando la historia nacional desde aquí, ¿no? Y Puebla no es una ciudad más, esta es donde ocurre el gran evento que nos llevó a la producción de las margaritas para los gringos. 5 de mayo. Ya. Habría que reapropiárselo así. Bueno, les voy a contar unas cuantas cosas más, así como para tratar de abrir esto a otros espacios. Y me voy al revés. Una tiene que ver con lo que está pasando en la Ciudad de México ahorita, en cómo se representa. Hay una obsesión en este momento con representar el skyline, que no tenemos una palabra en español para eso, o tal vez sí, pero no tan precisa, ¿no? ¿Qué es esta idea de los pequeños, de Nueva York o de Chicago, cómo se ven desde el agua? Son esta serie de edificios, y de pronto, pues, en las representaciones de la Ciudad de México que hacen sus distintas áreas de gobierno, empieza a aparecer esto, ¿no? Que reúnen a sus monumentos, que todo el mundo reconoce las siluetas del Monumento a la Revolución, del Palacio Nacional, del Ángel de la Independencia, y estos son los que están en Reforma, ahí la Torre Mayor, estos nuevos edificios corporativos. Esto es en una barda, en una colonia popular en la delegación Álvaro Obregón. Un sello de clausurado de la delegación Cuauhtémoc, que hace lo mismo, ¿no? Y aquí retoman el Caballito, el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia, Bellas Artes, Kiosco Morisco de Santa María de la Ribera, la Torre Banobras, la Diana Cazadora. Aquí en este caso en particular es la delegación diciendo nosotros tenemos todos estos monumentos adentro de
de nuestros límites, ¿no? Entonces, en vez de representarse con uno, nos representamos con todos. Y luego empieza los empiezan a tomar otros cosas que nos vienen desde gobierno, y esto es un artículo del País, que cuando salen artículos de la Ciudad de México hacen este pequeño skyline que incluye una vez más Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, la Torre Mayor, la Torre Latino, más alta que la Torre Mayor, que es mentira, el Pantalón y otros edificios ahí, ¿no? De pronto construimos esta representación de toda la ciudad a partir de reunir algunos de sus símbolos en una pequeña versión condensada. Y esta es mi favorita porque es una farmacia X en una esquina que tiene el Monumento a la Revolución, la Torre Latino, el World Trade Center, la Columna de la Independencia, la Torre Mayor y la Torre de Pemex. ¿Por qué quisiera una farmacia representarse así? ¿Quién sabe? Pero tiene que ver con este sentido de esta farmacia es una farmacia chilanga, ¿no? Y la suma de estos monumentos convertidos en un pequeño skyline nos convierte en parte de esa ciudad, nos liga a esa identidad de la ciudad. Entonces, nuevamente, la arquitectura adquiere esta dimensión simbólica de representar a una colectividad, y en este caso, pues el contenido ideológico pues, es mínimo, ¿no? Pero el contenido identitario es bastante pesado. Y luego está esta otra representación y uso de la arquitectura que el gobierno de la Ciudad de México hace como año y medio hizo un concurso de emojis que iban a representar a la ciudad, ¿no? Que son estas cosas del teléfono, y pues obviamente la banda de la Ciudad de México está todo el día en el metro, en el metrobús, en el pecero, entonces pues eso iba a dominar bastante. Pero vean lo de acá, Monumento a la Revolución ya remodelado, Castillo de Chapultepec, el World Trade Center, la Torre Latino, el Ángel y la Diana. Y esta es una de las 20 entradas que recibieron, y en todas aparecían muy prominentemente, pues básicamente este mismo grupo de edificios, ¿no? y de monumentos, que son los que representan hoy a la ciudad como su conjunto, a la par de la torta de tamal. Y luego, esta está en Paseo de la Reforma y tiene que ver con lo que está pasando con el Paseo de la Reforma hoy. Por un lado, tenemos estos grandes edificios corporativos, como la Torre Mayor, que están, ahí los ven, ahorita ya hay uno nuevo por ahí, todos estos son edificios a lo largo del Paseo de la Reforma, muchas veces con capital extranjero, para grandes corporativos, de oficinas transnacionales, etc. Y eso es por un lado, y por otro lado hay esta práctica cada vez más común de apropiarse los espacios por distintos movimientos sociales o estrategias de redención de ciertas causas. Si el Ángel de la Independencia se inauguró en 1910 para conmemorar el centenario, la Estela de Luz se iba a inaugurar en 2010 para conmemorar el bicentenario. En realidad no se inauguró porque no estuvo a tiempo y porque fue un desastre, como podemos esperar de las grandes obras de los gobiernos federales mexicanos hoy en día. Pero lo interesante es que cuando surge esta nueva estructura ahí en Paseo de la Reforma, pues la gente no se conecta con ese monumento, la gente no dice, eso representa el bicentenario, eso representa a la ciudad. Lo que sí empieza a suceder es que el espacio a su alrededor se lo empiezan a apropiar. En 2012, en ese momento estaba muy fuerte el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, se acordarán, el que lideraba Sicilia. Entonces lo que empiezan a hacer es, en ese mismo espacio que dicen representa todo lo que este gobierno es y sus faltas y todo la violencia que han generado sus acciones. Entonces ahí al frente, dicen, frente a este monumento vamos a empezar a poner las placas de personas desaparecidas, ¿no? Y hacen, la primera vez que hacen eso, hacen un evento ahí muy llaman a medios, no sé qué, muy representativo, diciendo, si quitan esto de aquí, nosotros decimos que el gobierno es responsable de borrar la memoria de sus muertos.
Y entonces a la fecha ahí siguen las placas, se empezaron a multiplicar y ahí siguen las placas y son placas muy, muy bonitas, bueno, a mí me gustan, me llaman la atención porque no son placas oficiales que digan esto sucedió, sino son placas que las familias de los desaparecidos han ellos mismos construido, entonces dicen lo que ellos quieren que diga. Entonces de pronto son estas voces de los desaparecidos y de sus familias que empiezan a tener una presencia memorializada en el espacio público a lo largo del Paseo de la Reforma. Y lo mismo sucede con otros dos monumentos que se instalan en Paseo de la Reforma. Este es el edificio del IMSS, la sede nacional del IMSS, ahí en el Paseo de la Reforma, diseñada por el arquitecto Obregón Santacilia en los años 50, un gran edificio con una presencia estatista muy fuerte, y al frente pusieron esta memorial de los niños de la guardería ABC. Son los 49 niños de la guardería ABC y le pusieron este letrero que dice nunca más. Otro muy similar está en Paseo de la Reforma, ya llegando a donde antes estuvo el Caballito, ahí a la entrada de Avenida Juárez, y está en el Camellón y dice de los 43, ¿no? 43 más. Entonces es un memorial de los 43 de Ayotzinapa y de otras personas que han muerto por violencia de o amparada por o cercana a, como la quieran interpretar, del Estado. Y esos monumentos, pues nadie sabe exactamente quién los puso o cómo los pusieron. Lo que sí es que no los han quitado y que implicaron una estrategia logística significativa de cargar estas grandes piezas de metal e instalarlas en estos puntos. En la prensa empezaron a llamarlos antimonumentos, ¿no? Porque la idea es que, a diferencia de estos grandes héroes prehispánicos o de la independencia o de no sé qué, que celebran algo, estos hacen lo opuesto y ponen en evidencia algo que no hay que celebrar. Una cosa interesante aquí es de pronto como estos grupos organizados que empiezan a usar estas estrategias de representación simbólica para ocupar el espacio, manifestar algo, comunicarlo y hacerlo parte de este museo, ¿no? Hacerlo parte de este Museo del Paseo de la Reforma. No es accidental, una vez más, casi nada es accidental. No es accidental que las hayan puesto ahí y no en Insurgentes o Constituyentes o en el Periférico, ¿no? Porque tenían la conciencia clara de que este era el espacio simbólico de la ciudad donde se manifestaba su historia y donde se debatía las distintas representaciones del poder y de la nación, ¿no? Una cosa que hacen estas al estar ahí, lo que hacen es compartir esta experiencia con todo el país e involucrar a todos los que puedan caber en estas definiciones. Si estuvieran en otro lado, pues quizás no, es los 43 más, dice, pues y todos los demás, somos un país de víctimas de violencia o de parientes o de amigos o de conocidos de víctimas de violencia. Esto es un fenómeno nacional y se manifiesta en este espacio que es donde se debate lo nacional y donde se representa lo nacional. La pregunta que podemos hacer es, en estos casos hubo un proceso de organización complejo en cada uno de los tres que mencioné ahorita, pero no necesariamente en todos lados, en todo momento tiene que haber eso, tiene que haber esa complejidad de organización y quizás podemos empezar a pensar en estrategias de intervención del espacio, de construcción de símbolos en la ciudad que vienen desde los grupos organizados y no necesariamente como los que vimos antes, desde gobierno o de grupos de poder. No sé si hay algún ejemplo poblano de participación en los procesos de representación en la ciudad. Algún monumento ciudadano. O alguno que se les ocurra, porque podemos empezar de una vez. Ahorita vamos a montarlo. O tal vez no es o sea, esto es algo que he estado pensando, capaz que no es un monumento lo que tiene que haber, sino
intervenciones de otro tipo, pero sin perder de vista sus implicaciones simbólicas. Y tampoco tienen que estar, o sea, en el caso de Paseo de la Reforma, pues están referidas a lo nacional, pero pues no necesariamente tienen que estarlo, ¿no? Probablemente en algunos contextos estén referidos a lo local, a lo barrial, a alguna colonia, y se pueden empezar a construir ciertos símbolos a partir de los cuales se comunique, una comunidad comunique su historia y vaya dejándola en evidencia en el espacio. Podría ser lo que hizo Colectivo Tomate en Chanenetla con los murales, ¿no? Ajá. La intervención en todo ese espacio que estaba prácticamente abandonado y lo rehabilitaron de una manera pues muy importante. ¿Cómo fue esa intervención? Esa en particular no la conozco. Era un barrio que ya estaba muy olvidado, ya es histórico ya de la ciudad, cercano a los fuertes. Había mucha inseguridad y las familias estaban ya muy temerosas. Entonces, un despacho, un colectivo, se llama Colectivo Tomate, empezaron a intervenir las fachadas con murales que relataban un poco la historia del barrio. Y las mismas familias se involucraron para todo este proceso y ahorita pues ya generó identidad, generó como un sentido de pertenencia del barrio y los mismos habitantes ya cuidan de él. Entonces ya fue una renovación total. Una resignificación del barrio a partir de murales. Exacto. Sí. Tal vez sea cuestión también de tiempo, ¿no? Porque en la relatoría, en la conferencia que nos dio ahorita, digamos en un recorrido rápido de 100 años, vimos cómo en la etapa esta porfirista, de una dictadura de más de 30 años, hubo una serie de edificios simbólicos, como lo mencionó, el Palacio de Bellas Artes, o en su caso lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que al final ninguno de los dos concluyó. ¿Por qué? Porque vino la Revolución de manera inmediata en 1910 y ya se culminaron, pero con un concepto diferente. Estamos hablando de hace 100 años más o menos. Si hablamos aquí tanto a nivel nacional como local, son fenómenos muy semejantes, pero que aún no ha madurado esta segunda etapa, ¿no? Ha habido un régimen de muchos años con un perfil ideológico, con una serie de expresiones arquitectónicas, pero la contraparte aún no surge, salvo casos muy concretos como los 43 de Ayotzinapa o en su caso los 49 de la ABC. Habrá que ver qué pasa en la próxima década, cuando ya está habiendo un cambio muy importante, ahorita sí, en la parte política, ¿no? Por eso yo en un principio a ustedes le felicitaba, porque aquí, más que una muestra de un museo o un hablar de arquitecturas, hablamos sí de la arquitectura, pero en un concepto integral, que puede ser en el aspecto artístico o estético, como el Museo Internacional del Barroco, que puede ser de una manera técnica o funcional en el mismo barroco o algunas otras expresiones. Pero cuando ya hablamos de esto en el aspecto político o en el aspecto ideológico o en la ocupación de espacios públicos, tiene una dimensión perfectamente diferente, ¿no? Y usted lo aseveraba en un principio. No puede haber arquitecturas extraordinarias, en el caso de México o en el caso de Puebla, cuando tienes una Sierra Norte y una Sierra Negra que no tienen ni siquiera chozas, o que las casas son escasamente, si bien les va, de adobe y teja. Entonces, son esa serie de contradicciones que se presumiría que en un esquema como el de ahora adquirirán seguramente algún concepto democrático diferente. Empezando en las grandes ciudades, porque uno ocupe, y ahí se ve mejor el espacio público. Ya no es el monumento de la Revolución como estaba antes, ¿no? Ahora tiene una dinámica diferente. Habría que ver qué casos hay en Puebla para darle esa dinámica y ocupar verdaderamente el espacio público, independientemente que sea el frente del Museo Barroco tan amplio o que sea el espacio tan amplio también que lo hay junto a la rueda esta, ¿no? En fin, son dos cosas que se me ocurren a partir de lo que dice. Gracias. Primero, es que la arquitectura puede ser horrible y eso nada tiene que ver. O sea, a mí me parece espantoso este monumento. Realmente me parece espantoso. Lo que es interesante es su historia y sus significados, ¿no? O sea, algunos arquitectos me dicen, es que ¿cómo dices que es horrible? Pues es que es espantoso, pero eso da igual. O sea, la estética de los edificios es una cuestión de gustos y nada tiene que ver con sus usos, con sus representaciones y con sus implicaciones simbólicas, ¿no?
Y luego la otra es que podemos empezar este ejercicio poblano viendo cuáles edificios de Puebla estarían ahí. Si hiciéramos esto de Puebla, tendríamos ahí una semita y tendríamos unas chalupitas. Y luego, ¿qué edificios pondrían ahí? ¿Cuáles? La catedral, ¿y qué más? Los fuertes. ¿Y ya? La Casa de los Enanos, el Museo del Alfeñique. La Fuente de San Miguel. Habría que igual el tema también es que pueden ser, o sea, pueden ser otros, ¿no? O sea, el tema es empezar a pensar qué representaría Puebla y por qué, y quién decide. Sí. Yo sí me sé un ejemplo de antimonumento que hubo aquí en Puebla. Este año un artista que se llama Mayra Bielma hizo un proyecto que se llama Murió por la Patria. Ella lo que hizo fue, hizo una como, bueno, un monumento, una como escultura en forma de estrella, como las estrellas de Hollywood, pero bueno, como tamaño gigante, ¿no? y volumétrico. Y la estrella decía Murió por la Patria y tenía el número de feminicidios que habían hasta la fecha aquí en Puebla, y se colocó bueno, o sea, yo no estuve, yo lo vi por Facebook nada más, pero estuvo al pie de la estrella de Puebla, la pusieron ahí. Ella se asoció con un grupo de feministas que como que la ayudaron a defender el monumento y todo, se puso ahí. Creo que, bueno, no hubo una marcha tal cual, pero sí hubo como una manifestación. Y no creo que haya durado mucho, yo me imagino que duró 1 o 2 días nada más, pero pues sí es un ejemplo de antimonumento, ¿no? Ajá. Y sí estuvo ahí, y más bien como que se manejó por redes sociales. Muy bien. Pues bueno, les recomiendo que vayan con sus mamás, que les recuerden que el día 10 de mayo es una imposición gringa antifeminista, y pues ya podemos seguir platicando informalmente si quieren. Muchas gracias.